tardes, tengan todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Junto al Pueblo por ANTV, la señal del pueblo legislador, programa que busca fortalecer la conciencia de nuestro pueblo. En unión de nuestros invitados y de nuestras invitadas, construimos argumentos, difundimos razones a los fines de que nuestro pueblo cada día eleve más su conciencia frente a la coyuntura, a temas coyunturales como la agresión imperial, a temas coyunturales como nuestro diferendo con el Esequibo, por el Esequibo, etcétera, etcétera. Y todos los temas que tienen que ver, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, también con el coronavirus y con las implicaciones en la vida de nuestro pueblo. Aprovechar esta ocasión para recordarles, veamos los informes que pasa la Comisión Presidencial y podemos comprobar que hemos tenido un crecimiento significativo en el último mes y medio prácticamente. Y bueno, eso demanda de una conciencia mayor de cada uno y de cada una de nosotras. La clave contra el coronavirus es la prevención. No salgas de tu casa si no es necesario, salga alguien de la familia solo a hacer las compras y mantenernos lo más aislados posibles de las congregaciones. Recordemos además que hay cuarentenas en niveles 1, 2 y 3, cuarentena radical, cuarentena moderada y bueno, cuarentena más o menos intermedia. Y Caracas particularmente está dentro de los estados que tienen cuarentena radical, Caracas, Miranda y otros estados del país. Eso implica que hay que cuidarse. Aprovechamos estos micrófonos y estas cámaras para recordarles su conciencia, la conciencia que debe tener frente a esta pandemia que afecta a todo el mundo, como su palabra lo indica, pues es una pandemia, afecta al mundo en general. Venezuela, aunque está en un lugar dentro de los indicadores que no se parecen nada ni a Colombia, ni se parece a Ecuador, ni se parece a España, a Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, vemos la preocupación del presidente por los pocos casos que pueda haber en Venezuela, 10.000 y pico de casos, 104 fallecidos. Por supuesto, son vidas que se fueron y no queremos seguir aportando vidas a los indicadores, a las estadísticas. Así que depende mucho de nosotros y de nosotras. Más del 80% depende de ti, depende de mí, depende de cada uno. Así que recordarles pues la conciencia que debemos elevar. Junto al pueblo contribuye también para elevar esta conciencia. Antes de iniciar nuestro segmento de entrevistas, vamos a compartir con ustedes algunas efemérides de estos días. 14 de julio del año 1806 nació Fermín Toro, considerado uno de los intelectuales más brillantes de nuestro país. Este humanista, político, diplomático, literato, orador y docente se desempeñó varias veces como ministro plenipotenciario de Venezuela, como ministro de Hacienda y como ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo fue 2 veces diputado en el Congreso de Venezuela. Entre sus principales obras están La viuda de Corintio y La síbila de los Andes. También fue profesor de filosofía, lógica y de ideología. 14 de julio del año 2016, Francisco de Miranda obtiene el grado de 2016, obtiene el grado de almirante en jefe post-mortem, tras cumplirse 200 años de la muerte de este venezolano universal y prócer independentista. El presidente Nicolás Maduro le confirió el grado de almirante en jefe post-mortem, uno de los máximos ascensos posibles dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 15 de julio de 1919 nació Argimiro Gabaldón. Este poeta y militante revolucionario desde muy joven expresó su sensibilidad hacia los más desposeídos y hacia las más desposeídas. Con tan solo 19 años militó en el Partido Comunista de Venezuela para luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez ocupar varios cargos políticos, entre los que destacaron el presidente del Consejo Municipal de Biscocuy, gobernador del estado Lara en 2 oportunidades y embajador de Venezuela en Brasil y Cuba. Al inicio de la década de los 60 se fue a las montañas venezolanas para fundar el Frente Guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Hoy sus restos reposan en el Panteón Nacional. 16 de julio de 2010 se exhumaron los restos del libertador Simón Bolívar,
con la intención de realizar un avanzado proceso de conservación y para comprobar las verdaderas causas de su muerte. 50 especialistas de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de Granada, España, del Instituto de Estudios Avanzados de Venezuela y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas fueron tomadas muestras y realizaron pruebas a los restos del Libertador para luego trasladarlos a una nueva urna de metacrilato cerrada al vacío para asegurar su mayor preservación. 18 de julio de 2003 nació la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hace 17 años el comandante de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, fundó la Universidad Bolivariana creada para impulsar los ideales de inclusión del socialismo bolivariano a través de la educación liberadora y como una alternativa al sistema educativo tradicional y bajo la concepción de contribuir a la transformación de la realidad nacional. Aprovechamos la oportunidad para felicitar a la ex rectora Sandra Oblitas, que recientemente en esta semana fue designada como nueva rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela en sustitución del hoy ministro de Educación Universitaria César Trompis. Suerte, éxitos seguros tendrá la compañera Sandra Oblitas. Nadie duda del compromiso de Sandra, un extraordinario trabajo en el Consejo Nacional Electoral y ahora la Revolución Bolivariana le ha asignado otras tareas. Y 19 de julio del año 1800 nació Juan José Flores. Este militar venezolano se destacó como estratega del ejército gran colombiano, alcanzando el grado de coronel antes de los 30 años de edad. Una vez consolidada la independencia, fue designado por el libertador Simón Bolívar como gobernador del Distrito del Sur de la Gran Colombia, que posteriormente pasó a convertirse en la actual República del Ecuador, de la que fue investido como su primer presidente hasta en 3 oportunidades. Hasta aquí las principales efemérides de estos días y bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más de Junto al Pueblo para iniciar nuestros segmentos de entrevista. Continuamos ya con nuestro invitado de hoy. Se trata de Pompeyo Torrealba, un especialista, yo digo un experto, en un tema muy controversial en Venezuela como es el tema del Esequibo. Controversial precisamente porque desde hace ya muchos años hay una controversia que se ha definido las rutas para resolverla, están los caminos y bueno, hasta ahora pues todos los días, cada cierto tiempo, surgen nuevas coyunturas que parece que hubiera intereses de algunos sectores para mantener ese tema allí, que no se resuelva y lo peor, intenciones de asumir la posesión del Esequibo a quien no le corresponde. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Se trata de Pompeyo Torrealba, quien nos va a hablar de este tema, que ahorita tiene ocupado la escena en lo que tiene que ver con las tareas diplomáticas que se realizan desde la Revolución Bolivariana para por los mecanismos acordados se pueda ir atendiendo esta problemática que sin duda está vinculada a la agenda imperial de quienes usan a países satélites para desarrollar esa agenda imperial. Yo quería preguntarte, darte la bienvenida, Pompeyo, muy feliz de que estés aquí, porque eres un hombre que conoces bastante la materia. El territorio Esequibo comprende un territorio de más de 160 kilómetros cuadrados que limita con los estados Bolívar y del Tamacuro y desde sus inicios perteneció a la Capitanía General de Venezuela. ¿Puedes hacernos una breve retrospectiva de cómo llegamos a este conflicto que ya lleva más de 200 años en este país? Bueno, primero y principal, darte las gracias nuevamente, Gladys, porque me llamaste para que te acompañara en tu programa. Para mí es un honor nuevamente estar aquí contigo. Y bueno, el Esequibo tiene muchas aristas y
parte de ella, pues precisamente es la pregunta que me haces, ¿no? De que haga un breve resumen de la problemática. El problema comienza definitivamente en 1492, cuando llega Cristóbal Colón a estos lares. Y precisamente allí es donde se genera el derecho de descubrimiento, que era ley para aquellos años. España era la potencia más grande del mundo en aquellos años y el Esequibo es parte de la tierra que los españoles adujeron del derecho de descubrimiento y por lo tanto ellos fueron los primeros pisatarios. Correcto. ¿No? Siendo ellos los primeros pisatarios, ellos también eran tan poderosos los españoles que tenían bajo su dominio a Portugal, porque Portugal era súbdito de España. Y lo mismo era Holanda, que son dos elementos que están permanentemente introducidos dentro del problema del Esequibo. Entonces, Portugal, siendo súbdito de España, también quería participar de la problemática de la ocupación de estas nuevas tierras. Y fueron ocupando la parte sur de América del Sur en virtud inicialmente de unas bulas papales donde el Papa dispuso de que a 100 millas de las Islas Azores al oeste le correspondía, dividieron el mundo en dos pedazos, una para el oriente los portugueses, para el oeste los españoles. Y allí fue donde empezó a introducirse Portugal a América del Sur. Okay. Allí también los holandeses entran en el juego en virtud de que los holandeses con la Casa de Orange también era parte del Reino de España y se mantuvieron allí hasta 1648 cuando Holanda decide separarse de España. Entonces cuando ellos se separan de España, los espacios geográficos que tenían ocupados los holandeses pasan a ser parte del Reino de Holanda. Y es allí donde los holandeses que habían llegado a estas tierras con la intencionalidad de hacer sus bases de operaciones mercantilistas, porque ellos se ocuparon inicialmente la presencia aquí en América era de tener depósitos de seres humanos, porque ellos hicieron la Compañía de las Indias Orientales en África y tenían aquí la Compañía de las Indias Occidentales, que se encargaban precisamente de la comercialización de los esclavos. Entonces ellos allí fueron ocupando unos pequeños espacios que a España no le importaba mucho en virtud de la magnitud de la ocupación de América del Norte, América Central y América del Sur y la mayoría de las islas del Caribe, donde tenían suficientes espacios geográficos. Y la presencia de los holandeses les servían de estado tapón para que no siguieran avanzando hacia el occidente los franceses, que habían sido expulsados de la desembocadura del Amazonas, y entonces ellos ocuparon, y todavía lo ocupan, es donde tenemos la presencia de una colonia francesa en América del Sur. A estas alturas tenemos todavía el imperialismo en presencia allí, porque tenemos a Cayena. Y los holandeses entonces le sirvieron a los españoles de un estado tapón, para que le sirvieran de un parado a los franceses para que no se metieran para acá. Pero los holandeses siempre ocuparon espacios geográficos al este del río Esequibo, porque a ellos les interesaban zonas inhóspitas, les interesaban zonas bien aisladas, porque su problema era hacer establecimientos que les permitieran mantener allí una cantidad de esclavos mientras los distribuían en todas las islas. Por eso vemos que nuestros hermanos africanos están haciendo actos de presencia en todas las islas del Caribe, en todo ese cordón de islas, y en la mayoría de los estados de América del Sur y América del Centro, ellos eran los que comercializaban los negros, los africanos. De manera tal de que los primeros ocupantes de esos espacios fueron los holandeses. Esa parte de Holanda se divide en dos espacios geográficos, porque en 1814
después de las guerras napoleónicas, después que vuelve Holanda y España a tratar de recuperar su posición política y social en Europa, resulta ser de que ellos allí ocupan esos espacios mediante la colonia de la Guayana holandesa. Y esa colonia de la Guayana holandesa, presionada por los ingleses también ocupan espacios allí provisionalmente con autorización de los holandeses para protegerse de los franceses. Sin embargo, resulta ser que en 1814 Inglaterra forza la barra y le compra un espacio geográfico comprendido en los establecimientos de Demerara, Berbice y Esequibo, pero todos al este del río Esequibo. Y eso, ellos compran eso y lo mandan a medir con un ingeniero llamado Norier, ¿no? Donde ese ingeniero Norier certifica de que lo que Inglaterra le compra a Holanda es aproximadamente 20.000 millas cuadradas, que equivalen a 37.000 kilómetros cuadrados, todos al este del río Esequibo. Por lo tanto, la cadena titulativa de Guyana es importante recalcarla, porque dentro de una de las estrategias que tengo es invertir la carga de la prueba. Guyana nos pide que nosotros probemos de que el Esequibo es nuestro, y yo quiero invertir la carga de la prueba y pedirle a Guyana de que explique de dónde le salieron los territorios que ellos piensan ocupar. Y tenemos que tener presente de que los 214.000 kilómetros cuadrados que acusa Guyana tener ahorita es motivado a que ellos le suman a lo que Inglaterra les dejó en herencia legal, aquel territorio también que Inglaterra les dejó en una herencia nefasta, que fue todo lo que nos invadió, lo que nos robó y nos quitó del cantón de Piacó al norte y de la provincia de Guayana al sur. Están ustedes escuchando las reflexiones y todo lo que es el manejo de este tema sobre el Esequibo y sobre la titularidad del Esequibo por parte de la República Bolivariana de Venezuela, y antes, desde que se hizo república, desde que nació la república, a Pompeyo Torrealba. Ya vamos a regresar con más reflexiones sobre estos temas, más análisis, con la contundencia con que lo hace Pompeyo, para que ustedes y nosotros y todos y todas nos documentemos y acompañemos la lucha diplomática, la lucha política y la lucha social para defender lo que es nuestro. Ya regresamos con más de Junto al Pueblo. Venezuela firmó un acta de independencia el 5 de julio de 1811. Y cuando firmó el acta de independencia de 1811, 5 de julio, glorioso 5 de julio, los patriotas del momento heredaron lo que la Real Cédula de Carlos III, cuando emitió en 1777 el Reino de España, lo que era la Capitanía General de Venezuela, uniendo allí una serie de provincias que estaban disgregadas en lo político, en lo militar, en lo económico. Esa era la finalidad. Nosotros los venezolanos heredamos ese territorio. Y ese territorio, en ese territorio, el padre Bolívar y todos los libertadores y libertadoras de Venezuela derramaron su sangre en todo ese territorio, en el oriente, en el occidente, en los llanos, en el sur, en las costas y más allá de nuestras fronteras. Así que nosotros tenemos razones históricas para seguir abogando por un acuerdo que tiene su basamento en Ginebra, el Acuerdo de Ginebra, para que estas diferencias sean dirimidas en lo político. Mientras tanto, el pueblo de Venezuela sabe y conoce las actuaciones que ha tenido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
en toda la fachada atlántica, haciendo y ejerciendo soberanía con nuestros buques de la Armada Bolivariana especialmente, con todo el Comando Estratégico Operacional por aire, haciendo vigilancia permanente de todas nuestras aguas jurisdiccionales, y sabemos también que hemos tenido que actuar ya en 2 oportunidades, una en el 2013 con mucha firmeza, cuando tuvimos que traernos al buque Teldic Beldana a un puerto en Venezuela, por haber violado el derecho internacional y haber ingresado a aguas jurisdiccionales. Igualmente pasó en diciembre del 2018, cuando obligamos, bajo otro procedimiento, pero igualmente obligamos a buques extranjeros estar navegando en nuestras aguas jurisdiccionales, que no estamos discutiendo con absolutamente nadie. Así que nosotros abogamos por la unión nacional. Me alegra mucho que sectores como los que están representados en esta mesa, bueno, tengamos una misma visión, como lo decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una visión única de Estado, una política de Estado que se convierte, pues, para todos en una línea en defensa del patrimonio de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Nosotros seguimos diciendo que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, y en el corazón de los soldados venezolanos, por mandato constitucional, en el 328 constitucional, dice allí claramente que una de las misiones o la misión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es garantizar su independencia, su soberanía y la integridad de sus espacios geográficos. Así que nuestro aporte sincero y siempre consecuente con las causas justas de Venezuela, su independencia, y aplaudimos desde aquí, vicepresidenta, esta convocatoria que ha instruido el señor presidente Nicolás Maduro Moro. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Continuamos con más de Junto al Pueblo, y nuestro invitado de hoy, Pompeyo Torrealba, especialista. Pompeyo es miembro de la Fuerza Armada Nacional, coronel, está retirado ya, y es especialista en este tema del Esequibo, un estudioso de este tema que apoya mucho todo lo que significan las batallas que se libran, con sus análisis, por supuesto, y para ayudar a la comprensión también de nuestro pueblo. Por eso nos interesamos tanto en difundir este tema, para que el pueblo también desde nuestras trincheras apoyemos lo que nos corresponde. El tema de hoy lo hemos denominado Venezuela defiende su soberanía sobre el Esequibo. Te quiero llevar a un punto para que hagas también nos traigas aquí los temas relacionados con el Acuerdo de Ginebra, único instrumento que reconoce Venezuela para resolver el diferendo que tenemos con la Guyana Esequiba. Y Guyana Esequiba llevó el tema ahora de manera unilateral a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál crees tú que debe ser el procedimiento diplomático, jurídico que debemos seguir como nación? Bueno, sin lugar a dudas, lo he mantenido y se lo dije en la primera entrevista, desde la primera entrevista que tuve con Nicolás Maduro siendo canciller, y le explicaba y les decía de que dentro del Acuerdo de Ginebra todo, fuera del Acuerdo de Ginebra nada. Muy bien. En virtud de que el Acuerdo de Ginebra es el instrumento legal a nivel internacional y jurídico que nos permite mantener la posición de un reclamo permanente para solucionar el problema desde el punto de vista práctico. Nunca llevarlo a las instancias jurídicas. Correcto. Nosotros tenemos la experiencia de que perdimos parte de la Guajira, perdimos parte bastante grande del Amazonas, precisamente por las situaciones donde no hemos sido lo suficientemente hábiles para manejar el problema jurídico, y teniendo el argumento del Acuerdo de Ginebra que nos obliga a una solución satisfactoria para un arreglo práctico, yo pongo como ejemplo el siguiente. Es igual como que cuando uno tiene un accidente, un choque en la calle, 2 vehículos, y quedamos de acuerdo en que vamos a solucionar el problema en forma directa sin llamar a la inspectoría.
pero yo veo a la otra persona que agarra el teléfono y empieza a llamar y resulta ser que me doy cuenta de que está llamando a la inspectoría y entonces yo le reclamo. ¿Cómo es la cosa? Si llegamos a el acuerdo en que vamos a solucionar el problema entre las dos personas, person to person, ¿por qué está llamando a la inspectoría? Es el caso que está haciendo Guyana, donde tienen el compromiso a nivel internacional de solucionar el problema en forma práctica, y forma práctica no es jurídica. Lo jurídico es una cosa y lo práctico es otra. Por lo tanto, la solución del problema del Esequibo lo tiene planteado Venezuela en el marco jurídico del Acuerdo de Ginebra y debemos de mantenernos allí. El que Guyana haya llevado el problema a la instancia judicial de la Corte Internacional de Justicia, primero y principal, no tiene jurisprudencia y no tiene jurisdicción la Corte Internacional de Justicia en relación a que Venezuela haya aceptado en ninguna instancia internacional el hecho de poner en tela de juicio o en una situación de discusión el problema de la soberanía. Por eso, precisamente, la contundencia del presidente nuestro, Nicolás Maduro Moro, y la contundencia del ministro de la Defensa de que el Esequibo es nuestro. Y por eso el lema de nuestras Fuerzas Armadas y el lema que se ha generalizado en el país, que el sol de Venezuela nace en el río Esequibo, porque cuando levanta el sol a las 5:45 en el horizonte, desde el río Esequibo hacia el occidente, es parte del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Pompeyo, en ese territorio hay habitantes. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál crees tú que debe hacer el Estado venezolano para marcar posesión sobre ese territorio? ¿Lo puede hacer? ¿Qué trato, qué relación debe tener con los habitantes de ese territorio? Porque si el Esequibo es nuestro, la gente que allí habita son venezolanas, Sin ¿verdad? lugar a dudas. Ajá. Bueno, precisamente, desde que empecé a estudiar el tema del Esequibo, desde el 19 de junio del año 86, estando yo en Upata, y me percaté de que yo era un ignorante y que era un estúpido porque no sabía nada de un tema tan trascendental y tan importante. Y así califico yo a todo el venezolano que no conozca el tema del Esequibo. Es un estúpido, es un ignorante. Por lo tanto, nosotros tenemos que, a través del estudio, tomar el conocimiento y a través del conocimiento tomar conciencia de que el Esequibo es parte de la República de Venezuela en aquellos años y hoy en día es parte de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, de aquel momento me ocupé de verificar y de averiguar cuántos habitantes tenía Guyana. Y Guyana acusaba en los años 86, cuando yo comencé a hacer los estudios sobre el tema del Esequibo, y a concientizarme yo personalmente de que había la necesidad de estudiar para conocer el tema, habían 800.000 personas, de las cuales yo consideré y empecé a averiguar y empecé a investigar y me percaté que habían aproximadamente 200.000 personas en el territorio Esequibo. Por lo tanto, los habitantes de Guyana son aproximadamente 600.000 que existían para aquella época. Hoy tenemos una gran sorpresa y la gran sorpresa es de que Guyana, incluyendo el personal que vive en el territorio Esequibo, acusa tener 757.000 habitantes. Resulta de que hay un índice de crecimiento negativo. Allí es un buen tema para sociólogos y antropólogos y psicólogos de ver por qué Guyana tiene un índice de crecimiento negativo. Único país en el mundo que en 30 y tantos años que tengo yo conociendo el tema del Esequibo y haciéndole seguimiento, veo de que su población ha declinado, ha disminuido. Eso significa precisamente no que las mujeres no paren, sino que el guyanés no quiere ser guyanés, y menos el esequibano. Pero por eso tenemos el compromiso del Estado venezolano, de todos los gobiernos, de apoyar a toda esa gente, porque siendo el Esequibo territorio venezolano, ellos son venezolanos por nacimiento. Y el presidente Nicolás Maduro en el año 2017 ordenó de que ceduláramos a todos los ciudadanos nacidos en el territorio de Esequibo como venezolanos por nacimiento. Y hicimos la primera incursión el día 23 y 24 de febrero del 2017, donde me fui con el mayor general Izquierdo Torres
y el director de Saime, que era Dugarte, y fuimos a Tumeremo y hicimos la primera cedulación donde le dimos cédulas de identidad de venezolanos por nacimiento a 131 personas durante esos 2 días. Bueno, estos son actos posesorios del territorio. Pero tenemos que continuarlo, tenemos que concretar y darle cumplimiento a la orden que dio Nicolás. Así, hay una voluntad política, hay una orden del presidente Nicolás Maduro, y también vimos en el video toda una disposición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de, bueno, más allá de lo que es toda la vía diplomática, hay una voluntad de defender con fuerza el territorio venezolano en donde quiera que esté, y esa es parte del debate que estamos dando, de la voluntad, en este caso expresada por Vladimir Padrino López, para hacerse presente para lo que es la defensa del Esequibo. Ya regresamos con nuestro último segmento y con nuestro invitado Pompeyo Torrealba, en nuestro programa de hoy, Venezuela defiende su soberanía en el Esequibo. Continuamos con Pompeyo Torrealba en nuestro programa Junto al Pueblo, agradecidas y agradecidas por su sintonía. Y para ya nuestro último segmento vamos a iniciarlo con esta frase precisamente de Vladimir Padrino López. Hoy es el Día de la Fuerza Armada, hermanas y hermanos, y en este día nosotros queremos fijar nuestra posición indefectible e irrevocable. El Esequibo es de Venezuela, es inexorablemente e históricamente tierra venezolana. Nosotros los patriotas, cuando firmamos hace 200 años el Acta de la Independencia, heredamos de la Capitanía General de 1777 todo un territorio que nos tocó defender a sangre y fuego para obtener la libertad. Ahí está la posición del ministro de la Defensa venezolano en torno al derecho que tiene la República Bolivariana de Venezuela sobre el Esequibo. En función de eso, quería, ya para ir cerrando nuestro programa de hoy, la defensa de la soberanía territorial venezolana debe estar por encima del partidismo político. Algunas voces de derecha se han pronunciado a favor de la defensa de los derechos históricos y legítimos de Venezuela sobre el Esequibo, otras se han pronunciado por el entreguismo. ¿Puede confiarse en estos factores entreguistas y serviles? ¿Considera que esta lucha por el Esequibo puede ser un proyecto para alcanzar la unidad nacional? Sin lugar a dudas. Hay un pensamiento que dice que todas las personas actúan en función de su propio interés, ¿no? Y en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Entonces hay tirios y troyanos. Y en la oposición y en el gobierno hemos cometido algunos errores muy profundos y quisiera hacer una siguiente reflexión. El problema del Esequibo es un problema, como lo vengo diciendo hace 33 años, 34 años. Es un problema de Estado, no es un problema de Chávez, no es un problema de Nicolás, no es un problema suyo, no es un problema mío, es un problema de todos. Y todos debemos de participar. Pero tenemos el grave problema siguiente, tenemos 120 años reclamando el territorio Esequibo, a partir de aquel nefasto laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899, donde en una forma legal y jurídica, ¿verdad?, aparentando una serie de circunstancias, nos arrebatan 159.500 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y se lo entregan a Inglaterra, pero es el hombre y sus circunstancias. En aquel entonces, precisamente, Venezuela era débil, Venezuela no tenía fuerzas armadas, bebíamos en una pelea intestina dentro de nosotros mismos. Entonces a veces nosotros somos muy proclives a echarle la culpa a Guyana. La culpa es nuestra. Tenemos que hacer un examen de conciencia, como dicen desde el punto de vista religioso. ¿De quién es la culpa? De que nosotros no hayamos recuperado el territorio Esequibo. ¿Cómo es posible que Venezuela, teniendo los recursos y teniendo la infraestructura social, política, económica, militar
no hayamos tenido la capacidad y la inteligencia de unirnos todos en el orden de una idea de la recuperación de la gente. Lo primero es la gente. Los abogados dicen que lo accesorio sigue a lo principal, y lo principal es la gente, lo accesorio debe ser el territorio. Lo grave nuestro es que nos hemos ocupado del territorio y todo el mundo habla de que el Esequibo es nuestro, pero se ha olvidado de que allí hay personas, de que hay gente. Pudiéramos tomar un ejemplo lo que pasó con Crimea por allá con Rusia, que cuando tiraron un referéndum le salió el 96, 94% a favor de Rusia. Pero es una estupidez cuando me dicen a mí, coronel, ¿por qué no tiramos un referéndum para saber qué opinan los guyaneses? ¿O qué opinan los esequibanos respecto de pasarse a Venezuela o pasarse definitivamente a Guyana? Y le digo yo, ¿y cuándo hemos nosotros hecho el trabajo de concientización a objeto de que esa gente pueda tener el conocimiento para poder hacer una votación? Nosotros somos los culpables, no hemos hecho. Entonces, mi llamado es a que nos unamos todas las fuerzas, las gobernaciones, la gobernación del Estado Bolívar, la gobernación del Delta, la CBG, la PDVSA, los ministerios de Relaciones Exteriores, la Defensa, es decir, llevar un plan completo para la recuperación de la gente y posteriormente, por añadidura, recuperaremos el territorio Esequibo. Eso se lo planteé al presidente difunto nuestro, mi alumno Hugo Rafael Chávez Frías, cuando me mandó a llamar a Miraflores para que le hiciera un plan de la recuperación del territorio Esequibo. Y aquí en esta asamblea debe de estar el plan, porque se lo mandé al presidente de la asamblea y me recibieron en la copia del plan y se lo mandé a todos los ministerios, de manera tal de que el llamado es a toda Venezuela como una unidad monolítica, debe abrir fila a objeto de que podamos nosotros avanzar en el proceso de recuperación, que es diferente a la reclamación. Tenemos 120 años reclamando, pero ¿cuánto? Vamos a hacer un inventario de lo que se ha hecho a lo largo de esos 120 años en cuanto a la recuperación y veremos que es muy poca cosa lo que hemos hecho. La culpa es nuestra, no podemos echarle la culpa a Guyana. Nosotros no hemos sido lo suficientemente inteligentes para avanzar en la recuperación de la identidad nacional, y lo primero para identidad nacional es darle la cédula a esas 200.000 personas que nacieron y que crecieron y que viven en el territorio Esequibo, y darle cumplimiento a la orden que dio Nicolás Maduro en el año 2017. Pompeyo, yo quería incorporar en el poco tiempo que nos queda una reflexión final en torno Guyana tiene interés posesorio solo por el territorio. ¿Qué papel juega la ExxonMobil en este conflicto que se ha reavivado en esta última coyuntura? ¿Y qué papel juega el Reino Unido en este? Para que muy brevemente tú nos coloques en escena, porque eso va sin duda a alimentar la conciencia del pueblo en torno a la razón de los conflictos. Voy a tomar tu palabra. La coyuntura, me hablaste. El grave problema de nosotros es que nosotros nos hemos convertido en un cuerpo de bomberos, donde salimos corriendo con un extinguidor es en el momento que se prende la candela. Y el plan nacional para la recuperación del territorio Esequibo no hemos sido lo suficientemente constantes, no hemos sido lo suficientemente proactivos para llevar a cabo un plan que nos permita a mediano y a largo plazo la recuperación de un espacio geográfico que le pertenece a Venezuela por la historia, por la razón y por la justicia. De manera tal de que lo primero que nosotros tenemos que saber es de que no vale nada el petróleo, no vale nada el oro, el coltán, todos los minerales que hay allí. Lo primero y principal y lo más valioso es su gente. Nosotros, recuperando el petróleo, recuperando el gas, no recuperamos el territorio Esequibo, pero recuperando la gente sí vamos a recuperar un espacio geográfico que le pertenece al Estado Bolívar y al Estado del Tamacuro. Y no como hay algunos que están pretendiendo opinar de que vamos a hacer un Estado, un 25 Estado, un Estado número 25. No, cuando los ingleses se fueron con sus colonos, fueron penetrando al cantón de Piacoa, que es hoy en día el Estado del Tamacuro, y a la provincia de Guayana. Si usted averigua y usted lee la Constitución del Estado Bolívar, en la Constitución del Estado Bolívar, ya se lo hice saber al gobernador, al mayor general Justo Noguera Pietri, y él asumió la responsabilidad en virtud de que le pedí al
magistrado Bastardo, que me invitó para una conferencia allá en el Tribunal Supremo de Justicia, y le dije que invitara a los gobernadores y a los alcaldes para que ellos se convencieran de que ellos son una pieza fundamental en el proceso y en el plan de la recuperación de ese espacio geográfico. Bueno, hemos conversado con Pompeyo Torrealba, experto en este tema del Esequibo y sobre todo en todo lo que es el hilo histórico que llevamos nosotros desde el mismo momento en que nacimos como república. Ha sido muy importante tus aportes, sigue quedando en una conversación inconclusa porque son muchas aristas para la interpretación del problema. Así que espero que cada vez que sea necesario nos puedas acompañar por acá, Pompeyo. Gracias por venir hoy a nuestro Junto al Pueblo. Bueno, a ustedes, usuarios y usuarias, gracias por su sintonía. Les esperamos el próximo miércoles, como de costumbre, en una nueva emisión de Junto al Pueblo. Mientras tanto, continúen ustedes disfrutando de la programación de ANTV, la señal del pueblo legislador.